Bueno, buenas tardes. Esta es la presentación de situación de cuidados de enfermería en el contexto clínico, asesorado por la docente Vivian Takuma. Presentado por la estudiante Mayra Isabel López Murcia, dentro del curso Práctica Profesional Clínica y Comunitaria del programa de enfermería. Este es el contenido de la presentación. Empezamos por los datos de identificación del paciente. El señor tenía las siglas JDU con la historia clínica con su documento de identidad. Seguridad Social subsidiado de la EPS Capital Salud. Tiene 47 años, de sexo masculino. Es profesional, vive en Aipe, en la vereda Campo Dina. Ocupación actual, el trabajo de campo, y el informante fue el mismo usuario. En el motivo de consulta tenemos que el usuario fue remitido desde AIPE el día 4 de agosto por cuadro de 28 horas consistentes en dolor abdominal tipo cólico, punzada en región de hipogastrio e hipocondrio derecho, asociado a distensión abdominal, náuseas, múltiples episodios eméticos. Se sospecha de colecistitis debido a que, además de la sintomatología, el usuario tiene antecedentes de diagnóstico de colelitiasis y de hipertensión. En AIPE proceden a dar el tratamiento sintomático, pero al no presentar mejoría clínica se remite al hospital de Neiva. En el servicio de urgencias se encuentra la valoración física, el abdomen distendido, dolor a la palpación, masa dolorosa de 3 por 6 centímetros en hipocondrio derecho. Se admite en observación de urgencias y se toma paraclínicos y ecografía portobiliar, en donde se evidencia en los paraclínicos leucocitosis y en la ecografía múltiples cálculos y dilatación de vías biliares. Se suspende la vía oral y al mismo tiempo se empiezan líquidos endovenosos para corregir y evitar que empeore la deshidratación producida por los episodios eméticos. También se comienza el tratamiento antibiótico, el tratamiento analgésico y se solicita colangioresonancia. En el recuento cronológico de la enfermedad, el día 5 de agosto se ingresa en el servicio de hospitalización cirugía. Al examen físico se encuentran las escleras con tinte ictérico, el cual permanece durante casi todo el tiempo de hospitalización. Se administran líquidos endovenosos, Hartmann primero, un bolo primero, y luego se pasó a 130 cc por hora. El tratamiento antibiótico consistió en ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas. El tratamiento analgésico fue tramadol, 50 miligramos cada 8 horas, dipirona, 2 gramos intravenosos cada 6 horas, y también butilbromuro de diosina, 20 miligramos cada 8 horas. Además, se administró vitamina K, ya que una deficiencia de esta vitamina puede ocurrir por la obstrucción de la vía biliar. Se dio por 3 dosis, 10 miligramos cada 8 horas y luego se suspendió. El día 8 de agosto se hace la conciliación medicamentosa para el tratamiento de la hipertensión. Sin embargo, el usuario me refirió cuando lo hicimos las llamadas que durante toda la hospitalización él no recibió tratamiento para la hipertensión, ya que las cifras tensionales se mantenían en rangos normales y estables sin necesidad de la medicación. El día 11 de agosto se hace la lectura oficial de la colangioresonancia, la cual descarta coledocolitiasis, se evidencia líquido subdiafragmático y perisplénico. El paciente se adecua a programa para colecistectomía laparoscópica. Se solicita valoración por anestesiología, al usuario se le indica el ayuno mínimo de 8 horas, se explica y firma el consentimiento informado y se explican los riesgos. El día 12 se le practica la colecistectomía laparoscópica, en donde se encuentra un gran proceso inflamatorio, por lo que fue difícil encontrar el triángulo de Calot. Se encuentra la vesícula biliar intrahepática distendida, con paredes edematizadas. Dentro se encuentran 2 cálculos de 3 centímetros de diámetro, la bilis oscura y purulenta, lo cual es el piocolecisto, un gran proceso de adherencias perivesicular y también múltiples adherencias a la vesícula biliar. El conducto cístico se encontró muy corto y engrosado, con un diámetro de 6 milímetros. En el posoperatorio inmediato, cuando se valoró, no tenía signos de choque ni deshidratación, y también se solicita un hemograma de control.
En el día 13 de agosto se reportan paraclínicos que se evidencia descenso de la hemoglobina de 4 gramos. Tiene una ecografía abdominal que reporta líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Esto se pudo haber debido a que durante la cirugía pues, fue muy difícil encontrar el triángulo de Calot, por lo que pudo haberse producido una lesión al separar las adherencias, o no hubo una buena disección de la arteria o el conducto cístico. Queda pendiente TAC de abdomen simple y contrastado. Entre los días 13 y 16 de agosto, pues, los valores reportados de hemoglobina bajan hasta 9.9 gramos, lo cual es el síndrome anémico secundario, sin repercusión hemodinámica, pues, por lo que no se considera necesario la reintervención laparoscópica. Además, se encuentra trombocitosis como signo indirecto de la respuesta inflamatoria, por lo que se indica el tratamiento antibiótico al menos una semana más, el mismo antibiótico que se estaba usando desde el 4 de agosto, la amphetamina sulbactam. No presenta signos de irritación peritoneal, aunque sigue el abdomen distendido, el dolor está modulado, se indica terapia respiratoria con incentivo respiratorio, pues, y también se indica que deambule, ya que la presión del neumoperitoneo que se hizo en la técnica laparoscópica tiene efectos sobre la mecánica ventilatoria, produciendo un aumento en la presión de la vía aérea. Para prevenir la ictelectasia, que es una de las, complicaciones de este tipo de cirugías, se necesita una buena preparación del paciente y la restauración temprana de los patrones normales de la respiración mediante la pronta deambulación e instalación de ejercicios respiratorios. Es por eso que se indican esas dos cosas. El usuario se encuentra febril, la herida quirúrgica se encuentra en buenas condiciones, sin signos de infección, aunque el usuario me refirió que él tenía una reacción alérgica o produjo una reacción alérgica al microporo, lo cual lesionó la piel alrededor de los puntos de sutura. Entre los días 16 y 19, pues la anemia secundaria de la intervención quirúrgica mejoró, las heridas quirúrgicas se encuentran en buenas condiciones, se dejan destapadas, se retiran los puntos y se da de alta. Teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado en casa, se deja tratamiento analgésico, se deja tratamiento antibiótico y también el incentivo para ejercicios respiratorios en la casa. Bueno, los aspectos positivos de este caso, pues que tiene un nivel educativo profesional, por lo que va a ser, menos complicado poder enseñarle. Es muy receptivo a las intervenciones y es un usuario relativamente joven. Entre los efectos negativos, pues vive en otro municipio, tiene una enfermedad de base crónica como la hipertensión y en el hospital no tenía cuidador. Dentro de las medicaciones más importantes que se le dio al paciente está la ampicilina sulbactam, es un antibiótico. La presentación que se maneja es de 1.5 gramos en polvo para reconstituir. Está indicado, entre otras afecciones, a infecciones intraabdominales. Entre los efectos adversos tenemos hipersensibilidad, fatiga, malestar, dolor de cabeza. En las gastrointestinales tenemos diarrea, náusea, vómito, distensión abdominal, candidiasis. Se puede producir neutropenia y trombocitopenia. Dentro de las interacciones tenemos que el halopuridol aumenta la incidencia de la erupción y la eficacia de los aminoglucósidos puede verse afectada en pacientes con enfermedad renal. También la ampicilina puede interferir en la acción de los anticonceptivos orales, por lo que esto se debe advertir cuando haya un paciente que tenga una anticoncepción hormonal. Dentro de los cuidados de enfermería está determinar las reacciones de hipersensibilidad previas a penicilinas, cefalosporinas u otros betalactámicos. Informar sobre la hemorragia inexplicable, como por ejemplo si se produce epistaxis, púrpura o equimosis. Hay que vigilar al paciente mientras se le está, al menos al principio de la infusión de la terapia intravenosa, para detectar signos de hipersensibilidad. También cuando se dan reacciones anafilactoides, es necesario el uso inmediato de la medicación de emergencia y el manejo de la vía respiratoria. También hay que vigilar y notificar sobre la diarrea y otros signos de superinfección. Otro medicamento importante cuando se trata de patologías de la vía biliar es la vitamina K.
La dosis que se estaba manejando era 10 miligramos cada 8 horas intravenoso. La presentación es la fitomenadiona, 10 miligramos por mililitro. Está indicado, entre otras cosas, pues cuando hay una mala absorción y síntesis inadecuada de la vitamina K. Los efectos adversos pueden ser muy graves. Hay hipersensibilidad o reacción similar a anafilaxia, enrojecimiento facial, calambres, movimientos compulsivos, escalofrío, fiebre, diaforesis. Puede llegar a shock y muerte. Puede producir broncoespasmo, disnea, sensación de constricción torácica, paro respiratorio, entre otras. La vitamina K tiene interacciones con los fármacos que antagonizan la warfarina, la colestiramina, el colestipol y el aceite mineral pues disminuyen la absorción de la fitonadiona oral. Dentro de los cuidados de enfermería hay que vigilar constantemente al paciente porque se han producido reacciones graves, incluida la muerte, durante la infusión intravenosa o intramuscular de la vitamina K. También la frecuencia y la dosis y la duración de la terapia dependen de cómo responde el paciente clínicamente a la vitamina K. Ya en la interpretación del diagnóstico médico, tomamos el tema del posoperatorio de colecistectomía laparoscópica. La colecistectomía laparoscópica pues es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación de la vesícula biliar empleando el laparoscopio. Este procedimiento se realiza mediante la distensión del abdomen con dióxido de carbono, el cual esto se llama pues neumoperitoneo, para que haya un espacio adecuado para que se puedan mover bien los instrumentos y visualizar las estructuras dentro del abdomen. La colecistectomía laparoscópica ha sido el tratamiento estándar para la extirpación de la vesícula biliar desde la década de los 90. Las ventajas de la colecistectomía laparoscópica sobre la colecistectomía abierta pues han sido bien documentadas. Estas ventajas incluyen un retorno más temprano de la función intestinal, menos dolor postoperatorio, mejor estética, menor duración de la estadía en el hospital, un retorno más temprano a la actividad completa, disminución de infecciones de la herida, menor formación de hernias en la incisión y disminución del costo en general del cuidado en la institución. Habitualmente las repercusiones de las cirugías laparoscópicas pues son muy simples, pero sin embargo, aun siendo una cirugía más segura que la colecistectomía abierta, también se pueden presentar complicaciones. Entre las más comunes se encuentra la infección de la herida operatoria, sobre todo en el ombligo o en el sitio en donde se extrae la vesícula biliar, el hemoperitoneo post-colecistectomía, lesiones intraabdominales por los trocares o por los otros instrumentos. Se pueden llegar a ver filtraciones o lesiones de las vías biliares, filtraciones del gas utilizado para crear el neumoperitoneo. Entre todas ellas, la lesión que es más devastadora y más complicada es las lesiones de vías biliares. Estas lesiones ocurren frecuentemente cuando se confunden el conducto biliar con el conducto cístico. Una vez ya llegado a cabo la intervención, el paciente pues debe cumplir un reposo postoperatorio mediante el cual se pretende lograr su recuperación total. Para lograr una recuperación efectiva del paciente hay que tener un cuidado postoperatorio funcional que ayude a regular las funciones biliares, pues ya que se estirpó la vesícula, el proceso biliar sucede a través del intestino y esto pues puede causar algunos síntomas como diarrea, hinchazón del abdomen y dolor agudo. La dieta va cambiando conforme se va tolerando. Se empieza primero con líquidos claros hasta llegar a una dieta normal o hipograsa. Eso depende de qué tanto tolere el paciente. Se prescriben medicamentos para el dolor por vía oral. Las heridas de las incisiones deben permanecer tapadas y secas en las primeras 48 horas. La primera curación se hace en la institución y las demás el usuario las puede hacer en casa. Es muy importante educar el lavado de manos, que sea adecuado antes de hacer la curación y resaltar la importancia de mantener las heridas secas. En caso de este
En este usuario, pues la herida se tuvo que mantener destapada antes de las 48 horas por el hecho de que hubo una reacción alérgica al microporo. Mientras el usuario está en la institución, nosotros debemos de mantener una actitud vigilante frente a los signos de alarma, como calor en la zona de incisión, enrojecimiento, dolor excesivo, supuración de pus o sangre, olor desagradable y fiebre. Además, también hay que enseñarle estos signos al usuario de tal forma que él pueda reconocerlos ya estando dentro de la institución o ya después del egreso. Otros de los cuidados necesarios para la colecistectomía son la hidratación parenteral. También dar protección gástrica en pacientes que ya tengan antecedentes de patologías gástricas. Hacer que deambule rápidamente, o sea, que sea precoz la deambulación. Obviamente cuando ya esté lúcido y cuando la tensión arterial esté normalizada. Y también reiniciar la medicación habitual preoperatoria. El alta hospitalaria se da cuando ya tolere los líquidos, cuando tenga una diuresis espontánea, cuando deambula y el dolor se maneja con analgesia oral, lo cual pues normalmente se da en las primeras 48 horas postoperatorias. Sin embargo, en este caso en particular, la estadía hospitalaria se alargó a causa de que se disminuyó la hemoglobina y lo cual se sospechó de una lesión intraabdominal, entonces se tuvo que vigilar. Ya dentro del plan de acción de enfermería, como primer diagnóstico tenemos el dolor agudo relacionado con agentes lesivos físicos, evidenciado por autoinforme de intensidad del dolor, usando las escalas estandarizadas de la valoración del dolor y expresión facial de dolor a la palpación del abdomen. Acá el resultado que queremos hacer, que queremos ver, sería el nivel del dolor y mirar el dolor referido. La puntuación actual sería moderado y la puntuación llana es llevarlo a leve. O si se pudiera a ninguno, pues sería genial. Dentro de las intervenciones tenemos la administración de analgésicos, la administración segura de analgésicos, y antes de administrarlos también debemos valorar las características de este dolor, comprobar si tiene alergias a algún tipo de medicamento o analgésico, atender las necesidades de comodidad pues para facilitar que se alivie el dolor y documentar la respuesta del analgésico, incluyendo los efectos adversos. La administración de medicación intravenosa sería tener en cuenta las 10 reglas de la administración correcta, determinar el conocimiento de la medicación, mantener la esterilidad del sistema intravenoso, lavar la llave con las soluciones adecuadas y comprobar la presencia de infiltración o flebitis. Otra intervención sería el manejo de dolor, que sería explorar qué empeora o qué alivia el dolor, evaluar el paciente y el equipo de cuidado, la eficacia de las medidas pasadas de control del dolor que se hayan utilizado, proporcionar al paciente por qué está sintiendo dolor, cómo puede disminuirlo, cuánto tiempo durará y cuáles son las siguientes incomodidades que podría presentar dependiendo de los procedimientos que se le hagan. Monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor. Y también, para poder disminuir el dolor, también deberíamos disminuir la ansiedad, ya que ambas cosas están muy ligadas. Entonces lo que podremos hacer es dar un enfoque sereno que dé seguridad y escuchar con atención al paciente. Otro diagnóstico, fatiga relacionada con los estresores asociados a la enfermedad, evidenciado por el aumento de los requerimientos de descanso, cansancio y energía insuficiente. Los resultados que vamos a hablar es el no tolerancia a la actividad. Acá tenemos el paso a caminar, el cual está sustancialmente comprometido, lo queremos llevar a levemente comprometido. Y la distancia de caminata también está en el mismo nivel, sustancialmente comprometido, y lo queremos llevar a levemente comprometido. Dentro de las intervenciones tenemos terapia de actividad, determinar la capacidad del paciente a participar en actividades, determinar el compromiso en el aumento de la frecuencia y la variedad de actividades, y aumentar las actividades físicas habituales como la deambulación sobre todo.
También se debe hacer el manejo ambiental para hacer que el espacio en que el paciente deambule pues sea un espacio seguro, quitar los objetos peligrosos, colocar los objetos de uso frecuente del paciente cerca a él y controlar la iluminación para conseguir efectos terapéuticos, o sea que si el paciente necesita descansar, pues evitar encender las luces pues para darle digamos un poco más de confort o alivio. Otra intervención sería el manejo de la energía. Entonces acá podríamos determinar qué actividades y en qué medida es necesario para aumentar la resistencia del paciente, ayudar al paciente a priorizar las actividades dependiendo de los niveles de energía, limitar los estímulos ambientales pues para facilitar la relajación y el descanso, fomentar las siestas si es necesario, ayudar al paciente a sentarse en el borde de la cama si él no puede hacerlo solo, recomendar la actividad física como la deambulación, ya que es muy importante para evitar problemas respiratorios, y también que estas actividades pues sean coherentes con los recursos energéticos que tiene el paciente. Otra actividad sería la terapia de ejercicios, ambulación. Acá consideramos que el paciente tenga un calzado seguro para evitar lesiones, asegurar al paciente a sentarse en un lado de la cama, ayudar al paciente en el traslado y ayudar al paciente a establecer aumentos de distancias realistas para la deambulación. También pues que esta deambulación que sea dentro de los límites de seguridad. Otro diagnóstico tenemos la disposición para mejorar la gestión de la salud, evidenciado por expresión de deseo de mejorar la gestión de la enfermedad, expresa deseo de mejorar la gestión de los síntomas. Dentro de los resultados tenemos conducta de cumplimiento de la actividad prescrita, identifica los beneficios esperados de la actividad física y también identifica las barreras para implementar la actividad física prescrita. Otro resultado, la parte de conducta de cumplimiento de la dieta, es saber o evaluar si el paciente toma los alimentos compatibles con la dieta prescrita. También vamos a valorar la conducta de fomento de la actividad, de la salud, y vamos a evaluar el equilibrio entre la actividad y el reposo que tiene el paciente. Como son todos, digamos, es un diagnóstico positivo, entonces lo que queremos es mantener esa actitud en el paciente, por eso dice mantener en frecuentemente demostrado o en siempre demostrado, porque es un diagnóstico positivo que tiene el paciente. Otra intervención pues facilitar el aprendizaje, es decir, tratar de que la información o la educación que nosotros damos sea de acuerdo a las necesidades del paciente y en un lenguaje y terminología que el paciente entienda. También pues dar tiempo al paciente para que nos haga preguntas y nosotros pues responderle de forma satisfactoria. La enseñanza individual es algo muy parecido, pues primero establecer una relación de confianza, determinar cuáles son las necesidades del aprendizaje, ajustar la instrucción y también dar tiempo para que nos haga preguntas. Otra cosa sería enseñanza del procedimiento y del tratamiento, de tal forma de que si el paciente pues sabe qué es lo que le vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, de esta forma vamos a tener su colaboración y un buen comportamiento durante los procedimientos del tratamiento, es decir, si él conoce por qué lo estamos haciendo las cosas, él no tendrá ninguna objeción ni se negará a los tratamientos. También está la enseñanza del proceso de la enfermedad, evaluar el nivel actual de los conocimientos del paciente, explicar la fisiopatología de la enfermedad, evitar las promesas tranquilizadoras vacías, pues porque no hacemos nada, ningún bien, mintiéndole al paciente, describir el fundamento de las recomendaciones del control, terapia y tratamiento y instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas que debe notificar al profesional sanitario, esto es muy importante. Otro diagnóstico, tenemos el riesgo de infección relacionado con la alteración de la integridad de la piel asociado al procedimiento invasivo.
Acá lo que vamos a mirar es el control de riesgo. Vamos a evaluar si el paciente sigue las estrategias de control de riesgo y si evita exponerse a las amenazas para la salud. Entre las intervenciones tenemos la protección contra las infecciones, observar los signos y síntomas de infección sistémica localizada, inspeccionar la existencia de eritema, calor, exudados en la piel y mucosas, e inspeccionar el estado de las incisiones o las heridas quirúrgicas y fomentar el descanso. También está el cuidado del sitio de incisión, pues primero explicar que se le va a hacer la curación. También vigilar el proceso de cicatrización o curación de las heridas quirúrgicas, facilitar que el paciente vea la incisión, instruir al paciente sobre la forma de cuidar la incisión durante el baño o la ducha. También se hace la monitorización de los signos vitales, como la presión arterial, el pulso, la temperatura y el estado respiratorio. Monitorizar la presión después de dar la medicación. Monitorizar el ritmo y frecuencia cardíaca y monitorizar la pulsoximetría. También a mi paciente le estaban dando antibióticos intravenosos, entonces por eso esta intervención aplica administración de medicación intravenosa, la cual pues debe ser una administración segura, verificar la permeabilidad de la vena y comprobar la presencia de filtración y flebitis en el lugar de infusión. Ya después del egreso, tengo que decir primero que todo que este proceso de enfermería pues, se basó en la información adquirida por medio de contacto telefónico con el paciente, ya que el contacto directo no era posible. Sin embargo, pues se mantuvo la intención de construir un proceso de atención de enfermería lo más completo posible y que abarque las necesidades de salud no satisfechas del paciente. En el primer acercamiento, que fue el día 9 de agosto, pues estaba el paciente aún hospitalizado. Acá pues se hizo la presentación del estudiante, se dio a conocer el consentimiento informado, los objetivos de las llamadas y pues el paciente aceptó y el paciente mantuvo una actitud abierta y muy cordial, lo cual pues facilitó el proceso de aprendizaje. La siguiente vez que se contactó al paciente fue el 11 de agosto. Acá se evaluó la adherencia al protocolo de bienvenida, estancia y despedida del paciente y su familia. Se encontró que hay una muy poca adherencia en dicho protocolo, ya que el usuario calificó a 10 de los 17 criterios con una respuesta de desaprobación. Y además, se partió de estos resultados pues, para impartir la sesión educativa sobre este protocolo. Entre los puntos más relevantes, pues no se ve que no se respeta la privacidad del paciente, no fueron informados sobre que el hospital presta el apoyo espiritual y psicológico y no fueron informados sobre el buzón de quejas ni tampoco del correcto lavado de manos. El día 21 de agosto, cuando el paciente ya estaba en casa recuperándose, pues se procedió a hacer la valoración según los patrones de Marjorie Gordon y se preguntó por el estado de las heridas, la distensión abdominal que ya estaba disminuyendo, el dolor pues que estaba siendo ya controlado, síntomas gastrointestinales. Él me refería que nunca presentó ni estreñimiento ni diarrea, estaba presentando un poco de cólicos, pero así síntomas gastrointestinales pues no muchos. Se le preguntó sobre los ejercicios respiratorios, los cuales él estaba haciendo muy juicioso en su casa. También se aprovechó para dar educación respecto a los cuidados de las heridas, se dio educación sobre los medicamentos, sobre la dieta que tenía que llevar ahora que no tenía una vesícula biliar, se dio educación sobre la actividad física y el reposo. Cuando se hizo la evaluación de los patrones funcionales, se evidenció la afectación de los patrones, el primer patrón, la de percepción y manejo de la salud, ya que el usuario tiene dudas sobre los cuidados en casa, tiene dudas sobre cuánto puede durar la recuperación y cuándo puede volver a trabajar, ese tipo de cosas. Como el señor pues estaba trabajando en el campo y a veces
ese trabajo le hace tener, le requiere mucha energía, a veces tiene que hacer mucha fuerza, por lo cual pues se le recomendó que no volviera al trabajo o que descansara alrededor de 4 a 6 semanas. También se vio que el patrón funcional número 2, nutricional metabólico, estaba pues afectado, ya que en la colecistectomía pues removió la vesícula biliar y por ese motivo el usuario no puede acumular la bilis, pero de todos modos la puede producir, ya que su hígado está completamente sano. Entonces pues para evitar los síntomas de dispepsia pues se deben hacer cambios en la dieta. También el patrón funcional 4 de actividad de ejercicio estaba afectado debido a que la cirugía al usuario pues presenta un debilitamiento sustancial que le impide participar en actividades en las que se necesita mucha energía. También estaba afectado el patrón funcional 6, el cognitivo, ya que el usuario presenta dolor después de la cirugía, el cual pues él mismo considera que es normal y pues se puede modular con los analgésicos. Y en la escala del dolor, de 0 a 10, el usuario lo puntúa en 3. Ya el 25 de agosto se hizo de nuevo énfasis en la salud actual, como él, desde su perspectiva, cómo él se estaba recuperando, y también se dio indicaciones sobre la cita de control postquirúrgica, la cual fue ya agendada para el 31 de agosto. Se aclararon dudas que él todavía tenía sobre la dieta, los medicamentos y los efectos adversos de ellos. Ya los diagnósticos después del egreso siguen siendo los mismos, solo que las actividades y la forma de evaluarlos han cambiado un poco, ya que pues ya no está en el hospital rodeado de personal de salud, sino que ya es su propio cuidado y el de su familia. Entonces el primer diagnóstico que tenemos pues es el dolor agudo relacionado con agentes lesivos físicos evidenciado por autoinforme de intensidad del dolor. Resultados tenemos para evaluar el nivel del dolor, que se refiere al dolor, el cual es moderado, lo queremos llevar a leve. Dentro de las intervenciones tenemos el control intestinal, monitorizar los signos y síntomas de diarrea, estreñimiento e impactación, enseñar al paciente los alimentos específicos que ayuden a conseguir un ritmo intestinal adecuado, disminuir la ingesta de alimentos flatulentos como los lácteos o los frijoles, y evaluar el perfil de la medicación para determinar los efectos secundarios gastrointestinales. También tenemos acá el manejo del dolor. Debemos evaluar cómo el dolor ha impactado la calidad de vida del paciente, proporcionar información acerca del dolor, es decir, qué lo causa, cuánto tiempo va a durar y cómo lo puede aliviar. Evaluar la eficacia de las medidas del alivio del dolor y fomentar periodos de descanso y sueño para aliviar el dolor y proporcionar una información veraz para alentar el conocimiento y respuesta de la familia a la experiencia del dolor. El siguiente diagnóstico tenemos fatiga, relacionado con los estresores asociados a la enfermedad y evidenciado por aumento de los requerimientos de descanso. Se aumenta el cansancio y la energía es insuficiente. Lo que vamos a medir acá sería el nivel de fatiga, mirando el agotamiento y el equilibrio de la actividad y el reposo. Vamos a mirar el descanso, si la energía se recupera después del descanso, y mirar cuál es la tolerancia a la actividad al evaluar la distancia de caminata. Dentro de las intervenciones tenemos el manejo de la energía, determinar los déficits del estado fisiológico del paciente que producen fatiga, determinar qué actividad y en qué medida es necesario para aumentar la resistencia, animar al paciente a elegir actividades que mejoren gradualmente su resistencia, recomendar la alternancia de periodos de reposo y actividad, recomendar la actividad física, sobre todo la deambulación, pero que tampoco pues que se ponga a correr, a trotar o levantar cosas pesadas porque no le va a hacer ningún bien. Y obviamente que tenga coherencia con los recursos energéticos del paciente.
También instruir al paciente y a los allegados a reconocer los signos y síntomas de fatiga que requieran una disminución de la actividad. También la terapia de ejercicios de deambulación. Acá lo que podemos hacer es aconsejar que tenga un calzado seguro, ayudar al paciente a aumentar la distancia de forma realista de la caminata y fomentar la deambulación independiente dentro de los límites de la seguridad. Es decir, no vamos a hacer que el paciente se sobreesfuerce. El siguiente diagnóstico, disposición para mejorar la gestión de la salud. Entonces, lo que vamos a medir sería la conducta de cumplimiento, que se mantengan esta actitud del paciente. Vamos a ver si se identifican los beneficios esperados de la actividad física y se identifican las barreras para implementar la actividad física prescrita. Mirar si tiene una conducta de cumplimiento de la dieta al elegir los alimentos compatibles con la dieta prescrita. Dentro de las intervenciones tenemos el manejo de la nutrición, enseñar al paciente sobre las modificaciones de la dieta, enseñar al paciente sobre los requisitos de la dieta y asegurarse de que la dieta incluye alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento, de que estos pueden aumentar el dolor que el paciente sufre. También el apoyo en la toma de decisiones, facilitar la toma de decisiones en colaboración y proporcionar la información solicitada por el paciente. También está la orientación en el sistema sanitario, informar al paciente sobre los derechos del paciente, guiar en el procedimiento de remisión a los profesionales sanitarios pertinentes, ayudar a coordinar la asistencia sanitaria y la comunicación. También tenemos educación para la salud, determinar el conocimiento sanitario actual, priorizar las necesidades de aprendizaje, centrarse en los beneficios de la salud y no centrarse en los efectos negativos si incumple las recomendaciones. Desarrollar materiales educativos, también para facilitar el aprendizaje. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.